chichar un poquito. Recuerden que tenemos tiempo para chichar, reír. La paleta, ¿por qué no llegan para ¿Y dónde que están? En la cocina. Muchachos, acá mi nombre es Juan Carlos. ¿Me escuchan bien atrás? Sí. Donde lo cual, Carlos Cerezo Guía por el tiempo que lo quede juntos. Su capitán, para que lo conozcan, le pueden llamar Capitán Joselín. Buen capitán. José Lima. Señores, acá le doy la bienvenida a una gran parte del Parque Nacional Los Altices. Me imagino que ya muchos de ustedes saben o habían buscado qué significa la palabra Altices. Más o menos. Exacto. Señores, la palabra Altice proviene de lo que es una pronunciación taína o un vocablo taíno, de lo cual se pronuncia Haití. Al igual que la palabra Haití, esto lo que significa es tierra de montañas altas o terreno montañoso. De lo cual, este parque se extiende hasta 1.600 kilómetros cuadrados. Ustedes están en una de las áreas protegidas que se encuentra dentro de 3 provincias. Estamos en lo que es ahora mismo la provincia de Atomayor, municipio de Sabana de la Mar, Monte Plata y Samaná. Recuerden, esto es el este, conectado con el norte, nordeste, estamos ahora mismo. Donde lo cual, chicos, este río, para que sepan, ya que muchos no sabían, es el mismo río que muchos de ustedes estuvieron bañándose en el hotel. Es llamado Jibales o Río Cañondo, donde este río aquí es salobre, una mezcla de agua dulce y agua salada. Claro que yes. ¿Dónde ahora mismo, chicos? Este parque, chicos, fue nombrado un parque nacional en 1975 en la época del gobierno de Balaguer. Este parque formado por una gran cantidad de colinas, montañas, como mogotes, cayos o islotes. Esta formación la veremos luego que estemos en la bahía de San Lorenzo. Pero ahora bien, muchachos, estamos navegando en la zona de manglares o zona de amortiguamiento. De amortiguamiento. Saben que el manglar se considera como el segundo ecosistema marítimo más importante, donde esta especie de planta protege a la isla de los vientos huracanados o ciclones, actuando como una clase de barrera, protegiendo a la vez una gran cantidad de vida y reduciendo la fuerza de los oleajes o vientos. O sea, dentro de él hay cangrejos, ostiones, camarones y una variedad de peces y aves que utilizan ese lugar como un lugar de alimento y anidamiento. ¿Cuál? De los arrecifes de corales. Señores, chicos, acá en el parque tenemos lo que son 700 especies de plantas distintas, 210 especialidades. No hemos visto ni la primera. Exacto, yo te iba a preguntar. Bueno, ¿a qué estamos hoy? Sábado. Están de vacaciones, no están para la escuela. Ella trabaja los sábados. Los sábados. No están en casa. Ah, bueno. Casa azul. Oh, chicos, mira, Casa Azul. ¿Dónde está la garza azul? ¿La ven ahí? Primera vez que veo una garza azul. Ah, volvió la yola. Le voy a decir algo. Yo la conozco. Porque aquí pasa todo el mundo. Y no hay accidente, nada. No, por eso vamos a establecer la norma de paso. Inclusive, ahí continúa el río. El río da la vuelta. O sea, por los manglares tú ves los botes que vienen de aquel lado. Entonces, una sola vía, claro está, con la línea amarilla, aunque no se ve amarilla. Señores, muchachos, otro tipo de manglares. Entre ellos, el manglar negro, blanco, rojo y marrón. Para ustedes, ¿cuál es este? El manglar marrón, manglar otro. No hay amarillo, gracias a Dios que no hay amarillo. Hay rojo y azul también. Yo lo veo marrón. ¿Cuál es este? Blanco. No. No. El rojo. Es el rojo. Este es el rajo. ¿Por qué? tengo problemas de la vista. ¿Por qué? Bueno, cuando lo pican, miren que es rojo. Mira qué pasa, que es rojo por dentro. Ah, pero que lo diga. No, porque yo lo vi, porque está... Porque hay uno que está partido ahí. Sí, ese es rojo. Vamos a escuchar. ¿Qué pasa acá? El manglar rojo
ocupa el 94% de los 98 kilómetros cuadrados de manglares que tenemos en el parque. Donde los manglares los pueden sobrevivir en agua dulce como agua salada o zonas arenosas como playa. También posee 3 tipos de raíz y posee el color rojo. Ustedes están viendo, no quiero que le escuchamos. Señor, ese hombre se va a Señora, rojo dentro de su raíz. Sí, porque yo lo que estoy viendo es... Cuando lo cortamos, el rojo por dentro. Y también, de los 3 tipos de raíces que posee, de las 3 raíces que posee, está la raíz primaria que posee todas las plantas. Eso es matemática. También posee lo que son las raíces secundarias, que son las que pueden ver en forma de dedo o zanco partida por donde quiera, y la raíz aérea, que va hacia arriba, hacia abajo, en forma de liana. Mientras que el blanco tiene la raíz de abajo hacia arriba en forma de espina. El rojo de arriba hacia abajo. El negro es como un híbrido del blanco y del rojo. Tiene pequeñas raíces que brotan de abajo hacia arriba, muy cortas y pocas, y también posee la raíz aérea, pero muy corta. El marrón tiene toda su raíz oculta, debajo de arena, como una planta normal, pero se da como un manglar largo y retorcido de color naranja. ¿Cuántas cosas tiene? Está medio aburrida. Miren el manglar rojo cortado, a nivel de cortado. Mírenlo cortado. Yo lo veo. Ay, míralo. No, porque es claro. Señores, aquí no hay serpiente como anaconda, aquí no hay anaconda. Un poquito más creo que la anaconda está en el Amazonas, ¿no? Vamos lejos. Estamos lejos. Dependiendo, aquí puede haber anaconda. América del Eso, Sur, América del Sur. pero puede haber anaconda, mamá. Tricolor. Tenemos lo que es garzón cenizo, tenemos lo que es la garza real, tenemos lo que es el tubo o garza nocturna, tenemos cracra o garza cangrejera. Hay una variedad de garza que me imagino que ustedes nunca la han visto. La que ustedes han visto solamente es la garza común o garza ganadera. La blanca que no pertenece a nosotros. Señores, ¿alguna pregunta? Sí, acá no lo hacen. Ay, Llámalo del río. Mira,
cuales y de esta manera poder comunicarse con los dioses, como alejar a los espíritus, consumiendo. Venga, gente de Juan Carlos. Venga. No me acuerdo. Venga, gente de Juan Carlos. Ok, señores, para los que están aquí, y creo que son míos algunos. Hola, ¿qué tal? ¿Ya queda listo para todo? Entonces, chicos, acá en esta cueva lo interesante e importante es una pictografía alterrupestre que veremos de este lado, donde lo cual tenemos que saber desde un principio que la pictografía era una forma de cómo los taínos representaban lo que veían o sentían, una forma de reflejar su historia a través de pictografía, donde lo cual, señores, si ven desde un principio, aquí les muestra un ejemplo de algunas de ellas. Me refiero a algunas de ellas porque en esta cueva se pueden encontrar alrededor de 652 pictografías. Esto no es ni 1% de la cantidad que tenemos acá. Donde lo cual, estas son las principales que sí se pueden ver. Donde, chicos, desde un principio aquí les muestra el chamán o médico brujo. Tomando en cuenta que no les había mencionado a ustedes que la palabra taíno lo que significa es buen hombre, donde ellos entendían o consideraban como el chamán o médico brujo como el segundo personaje más importante de la tribu. Ya que ustedes saben que los primeros eran los caciques o cacicazgos, los grandes líderes, donde los chamanes, considerados como el médico curandero, encargado de la parte medicinal de atender a los enfermos y embarazadas, pasaba siempre la mayor parte de su vida dentro de la cueva. Con esto le quiero dar a entender o quizás responder que los taínos no vivían en cuevas. Los taínos vivían en chozas o bohíos, casa compuesta de penca de palma, donde utilizaban la cueva como un refugio, donde se protegían de ciclones y del dios huracán. ¿Saben ustedes que la palabra huracán es una palabra taína? Y para los taínos era un dios. El dios huracán reflejando su furia contra ellos a través de fuertes vientos, donde ellos entendían que la palabra huracán o el dios huracán significaba fuerte viento o furia de los dioses, donde a través de esto ellos se protegían dentro de las cuevas, donde realizaban sus rituales, oraciones, proclamaciones y danzas. Danzas como podrán ver aquí que refleja la figura danzante. Ustedes han escuchado hablar en este tiempo de lo que es el areíto o rito de la caoba. Rituales que se realizaban en proclamaciones a diferentes dioses o bailes, donde a través de esto se adoraban, ya que ellos eran politeístas. O sea, comunidad con diferentes dioses, donde ellos adoraban dioses como este que ven aquí, llamado Boinayer, el dios de la lluvia. Fíjense, chicos, ellos pusieron esta figura o este dios con dos rayas en sus ojos, donde ellos creían que cuando estaba lloviendo era que este dios estaba llorando, el dios de la lluvia Boinayer para ellos. Donde este lado refleja un niño enfajado, envuelto en una tela o faja de algodón, donde a través de esto ellos lo envolvían para protegerlo de dicha deformación cuando éste iba a dormir. Lo enfajaban, donde también lo enfajaban para sostenerlo en su pecho o espalda, tener la mano libre y poder trabajar junto a este bebé. Hoy en día a esta faja le llaman bolsa de canguro en muchos lugares, que utilizan aún esta forma. Aquí luego tenemos el tiburón. ¿Por qué tiburones? Ellos lograban ver tiburones porque vivían de la pesca y la agricultura, donde a través de esto ellos lo reflejaban como un depredador. O sea, tenemos tiburones en la bahía. En la bahía hay tiburones pequeños como así, y luego van creciendo y continúan creciendo, porque no hay tiburones enanos. Pero no se preocupen, muchachones, ellos se alimentan de plantas. Eso es lo bueno. Plantas de los pies. Exacto. Es lo primero que entra el agua, planta de los pies. Claro, a menos que ustedes quieran entrar de clavado. No, chicos, no lo verán. Aquí tenemos lo que es la garza con el cangrejito en el pico, entre las más comunes, la garza azul. La ballena jorobada que visita la bahía de Samaná todos los años. Temporada alta a febrero. Tiempo iniciando enero, finalizando a finales de marzo. Todos los años viene a reproducirse la bahía de Samaná, Océano Atlántico, llamado el santuario de la ballena jorobada. Aquí tenemos el murciélago, feo que por cierto considerado como un dios de la noche, llamado dios de la vida o dios de la muerte. Aquí tenemos lo que es el insecto, un tipo de 100 pies,
insecto o caimán, un tipo de lagarto o esqueleto de lagarto, y 2 manos, cada una con 6 dedos, lo que el dominicano conoce como el cinqueño, lo que nosotros conocemos y científicamente se le llama podilactiles o podilactilia, a toda deformación cuando tienen más de 5 dedos, un extradedo en el meñique o en el pulgar, donde en la época taíno los cinqueños eran considerados como personas especiales o semidioses y luego elegidos para ser chamanes. Los chamanes tienen 6 dedos, lo que ahora, hoy en día, las personas se lo cortan porque ese dedo no tiene hueso y no lo utiliza para nada. No tiene trabajo aparte como los 5 que tenemos. Entonces, yo recomiendo que se lo corten. Claro, no hay guante con 5 dedos. Una pregunta. ¿Es qué? No, los guantes más vienen con 5 dedos, no con 6. Es mejor cortárselo. Mire, y el chamán tiene 6 dedos. Debería ser No sedeño, cisqueño. De 6. Nosotros le pusimos cinqueño, pero es cisqueño. Sí, ese nombre está escrito en inglés, señores. Cisqueño, de 6. Entonces, señores, ¿qué pasa acá? Aquí tenemos la cruz, la cual vino en representación de los barcos españoles en el tiempo de la colonización. Cristóbal Colón o Cristóbal Colombo, 1492, la entrada de los colonos a la isla donde introdujeron la religión del catolicismo. E introdujeron también diferentes nacionalidades como esclavos africanos, también la llegada de los ingleses, donde por esa y simple y llana razón hoy en día nosotros somos mestizos, una mezcla entre diferentes nacionalidades. Por eso hay dominicanos con los ojos verdes, ojos azules, marrones, negros, pelo rizado, lacio, dependiendo, blanco, indio, dependiendo. Entonces, señores, estas pictografías datan de lo que son 700 a 800 años, también hay pictografías hasta de 1000 años. Por ejemplo, miren la número 4. Miren allá. ¿La ven todo? ¿Ven niño pago ya? La número 4, ¿la ven de aquel lado? Sí, es original. Acá, señores, para su confusión, aquí se hicieron diferentes estudios. Una gran cantidad de periólogos realizando la prueba de carbono 14, toda la fecha y lo que contiene como ingredientes. Ingredientes, aquí abajo lo menciona: jugo de agua, lija, tinta extraída de la corteza de mangle rojo, carbón vegetal, grasa de manatí y excremento de murciélago bruto. Señores, jugo de agua. en el parque. Jugo no, la fruta de agua. Nosotros, no, yo voy a bajar ya. Chicos, vamos a bajar para darle espacio a los demás que vienen llegando. Vamos a hacerlo de... ¿Cómo se llama eso? Ah, pues es el maní de los leyes, que feliz.
Yeah.